Cultural Atlas, un nuevo programa de geopolítica en el Atlas, acá el 30 de mayo, ya terminando, casi abordando medio año. 30 de mayo, 17 en punto horas, con un nuevo, como les decía, con un nuevo programa de geopolítica en el Atlas. Saludamos a nuestro colega y compañero y ya amigo desde Mar del Plata, con un poco menos frío, me parece. Luis, querido, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿Qué bienvenido como tal, siempre. Gastón? ¿Cómo estás? Saludamos a nuestros seguidores de este canal de YouTube de Geopolítica en el Atlas. Y acá estamos muy bien, en Mar del Plata, con un clima un poquito más cálido, no tanto frío, pero llegando ya a la nochecita se pone fresquito, fresquito. Igual sorprende porque después de las 8, 8:30 de la noche, parece un pueblo, ¿no? Por la poca movilidad o movimiento de gente que estás teniendo, ¿no? Exactamente, acá pasa exactamente lo mismo. Vos sabés que no sé cuáles son, bueno, deben ser multicausales las cuestiones, ¿no? Acá en Rosario pasa exactamente lo mismo. Una ciudad que albergaba una movida inclusive nocturna, de gente caminando, de gente haciendo gimnasia en los bares. Digo, todo eso se va perdiendo. A las 8 de la noche no queda nadie en la calle y bueno, tiene que ver con la cuestión económica, tiene que ver con el frío, tiene que ver con la situación de Inseguridad. inseguridad y todo se junta y hace que la gente, son todas cosas que van confluyendo, ¿no? El tema de, bueno, lo lógico y lo bien del control de alcoholemia también influye, pero bueno, ayer veíamos, no sé si llegaste a ver, ayer veíamos que en Buenos Aires el martes viajé a Buenos Aires, quedó colgado un contenedor, un camión con un contenedor quedó colgado de una autopista que no se cayó para abajo y hizo un desastre, una catástrofe con un flaco que tenía 1,7 de alcohol en sangre. Manejaba el camión con el contenedor arriba. Así que bueno, yo no soy un defensor muy acérrimo del tema del control de alcoholemia, ni de Una la ley col- cero, ni de todo esto. Yo abogo más porque cada uno asuma la responsabilidad personal. Pero cuando pasan estas cosas uno dice, bueno, verdaderamente hay gente tan irresponsable y tan temeraria en la sociedad cada día más que a veces a estas normas te salvan de que pasen cosas mayores, ¿no? Pero bueno, todo, como decíamos, todo suma para que la gente decida hoy quedarse en su casa cada vez más temprano, y eso es actividad económica que no se genera, ¿no? No, Porque obviamente se convengamos. pierden, se pierden turnos de trabajo en restaurante, cafetería o en los cines, por ejemplo, en las funciones o en las últimas funciones de cine, 10:30, 11 de la noche, ve que las salas no están colmadas como lo eran antes. Está bien, quizá un poco por la situación económica y otra porque vos ves a las películas estrenar por algunas páginas, digamos, pirata que hay por internet, ¿no? Pero la función del cine nunca es reemplazable por esto, por verla por televisión en una pantalla de computadora en tu casa. Llama la atención, sí, justamente la poca asistencia existente. Y esto lleva a que el personal disminuya, el personal del trabajo disminuya o no se tomen nuevos empleados, ¿no? O no ni tampoco se inviertan en nuevas butacas o ni siquiera en mejor calefacción para algunos cines de aquí de Mar del Plata. Sí, sí, exactamente. Bueno, dicho esto y haciendo este inicio, vamos un poco ya a abocarnos a nuestra materia, que es la geopolítica, y que tanta información hay y que tan difícil de compilar y de elegir la temática, ¿no? Se nos hace día a día porque hay frentes por todos lados, porque hay un escenario altamente volátil, como decimos siempre, pero altamente influyente, ¿no? Seguimos cada día que tenemos oportunidad, en cada reunión que podemos, seguimos mencionando y cada vez coincidiendo más de la alta dependencia que la geopolítica tiene hoy en cualquiera de las políticas, inclusive regionales, no solamente nacionales en la Argentina, sino en las diferentes regiones, ¿no? Va teniendo influencias distintas
en diferentes regiones, ¿no? De acuerdo a su posicionamiento, de acuerdo a los sectores que mejor maneja, de acuerdo a el poder y la capacidad productiva que tiene, de acuerdo a los recursos que tiene, va teniendo una participación geopolítica distinta de lo que puede ser la nación en su conjunto, ¿no? Así que esto es un poco para que entendamos que la globalización y el mundo global en el que vivimos, que más allá de las decisiones políticas, ya hoy es inexorable, porque es un mundo global basado en la tecnología y en el desarrollo tecnológico, y en lo que nos une y nos conecta, todo lo que tiene que ver con la conectividad, valga la redundancia, del desarrollo tecnológico, ¿no? Y esto va a ser cada día más grande, esto va a ser cada día, nos vamos a alarmar de las cuestiones que vamos a ir viendo cuando, bueno, todo el tema del desarrollo de la inteligencia artificial y demás se ponga sea cotidiano, ¿no? Hoy es una cosa segmentada, hoy es una cosa más de expertos, de especialistas, de los que están trabajando, de los que generan, pero cuando esto se convierta en una cuestión masiva, que hacia ese lugar va como todo, verdaderamente nos vamos a sorprender de lo que va a quedar de chico geográficamente el mundo, ¿no? Sí, también tenemos que analizar la resistencia que eso va a provocar. No va a ser tan fácil, no se va a introducir en nuestros países, en nuestros pueblos y en nuestras casas de la forma como lo están planteando. Yo creo que va a ser algo similar. ¿Vos te acordás en la época de la Revolución Industrial, de todos esos grupos que habían surgido sobre todo en Inglaterra, porque es donde se va a dar la Revolución Industrial, los Fabianos, todos estos que salían a destruir las máquinas, no digo que vaya a pasar a ese nivel, pero sí que va a haber, creo, una resistencia, porque esto también implica desocupación. Hay muchos trabajos que ya están siendo, puestos de trabajo que están siendo reemplazados por esta inteligencia artificial. Quizás no se ve mucho en Argentina, pero sí se está viendo en países como Japón o Europa o en Estados Unidos mismo, ¿no? Y aquí en Argentina, con respecto a la actividad bancaria, se está viendo mucho esto también. Bueno, sabés que esto que vos me estás diciendo es una gran discusión que yo tengo hace varios años con un amigo que tengo industrialista, del que nos une y nos nuclea y nos vinculamos institucionalmente a través de las entidades gremiales empresarias. Tengo un amigo empresario de muchos años, un exportador del 90% de lo que produce, y tenemos una discusión filosófica siempre, porque él me dice que el avance y el desarrollo tecnológico es inexorable y que no va a respetar ningún otro parámetro que no sea el del avance y el desarrollo tecnológico, y que más temprano que tarde se va a incorporar la robótica y se va a incorporar la inteligencia artificial, y entonces yo desde el otro lado, teniendo la misma visión que tenés vos, que es una visión por supuesto mucho más humanista y que está vinculado y relacionado con con la cuestión más humana, yo le digo siempre, no puede pasar el desarrollo tecnológico por la humanidad entera, no puede desplazar a la humanidad. Los robots no van a poder manejar una planta y que sean todos robots o que sean todos humanoides o que sean todos. Y él me dice siempre, lo vas a ver y no lo vas y podrás no creerlo, pero lo vas a ver. Y entonces yo le digo, pero ¿qué vamos a hacer con la gente? ¿Qué va a pasar con los humanos? No sé, me dice él, ¿qué va a pasar? Yo le digo, bueno, los humanos nos vamos a resistir, vamos a evitar esto. No, me dice él, no lo vamos a evitar, no vamos a poder evitarlo. Pasará lo que tenga que pasar, será lo que tenga que ser, pero no hay ninguna posibilidad que en el futuro compita un humano con un robot, donde el robot es 24/7, con el mismo nivel de eficiencia, con 0% de capacidad de enfermarse, con 0% de emocionalidad, con 0% de... En todo es 10 veces, 100 veces más eficiente que el hombre. Y entonces lo va a reemplazar al hombre en diferentes tareas, no en todas, pero en diferentes tareas. Bueno, yo me resisto a eso. Me sigo resistiendo y sigue siendo una discusión filosófica, y cada vez que veo un artículo, cada vez que veo algo en alguna
periódico, en alguna prensa, en algún lado, me lo manda para, bueno, fogonear él su posición, ¿no? Pero bueno, lo Claro, vos cierto ponete, es que vengo perdiendo, Luis. Lo cierto es que vengo pero, perdiendo y la realidad me viene mostrando que hay una instancia y que hay una estrategia geopolítica internacional que viene ya pensando en de qué manera se va a desprender de mucha gente, de qué manera se va a desprender de muchas de estas personas de las que nosotros hablamos, fundamentalmente dándole paso al desarrollo tecnológico, ¿no? Así que, digo, claro, esperemos pero que no sea. ponete, reflexionemos en el caso de Argentina. 57% de subalimentados. ¿Eh? 18, entre 18 y 20% de una población que está en situación de indigencia. 18-20% de 48 millones. Vamos a robotizar, a planificar toda una estrategia de robotización de nuestras industrias o utilizar inteligencia artificial para la toma de decisiones políticas. Vamos a incorporar esa inteligencia artificial en los proyectos y programas políticos. Obviamente que entendemos cómo funciona la inteligencia artificial, que el tema de las emociones, el tema de lo humano, a ellos se le escapa. La inteligencia artificial entiende de matemáticas, de exactitudes y de que siempre 2 más 2 es 4 y tiene que dar 4. Es decir, si vos querés tener un modelo económico equilibrado y en armonía, eso va a implicar que tengas que despedir o no hacer inversión en determinadas áreas porque va a desequilibrar ese modelo económico que vos querés implementar desde el poder político. Todas estas cuestiones obviamente que no son tenidas en cuenta. A ver, ¿qué hacemos con toda esta masa de trabajadores o de argentinos que no van a poder ingresar al mercado laboral? Yo creo que no va a alcanzar con un salario básico universal como pretenden algunos. 24 horas de ocio sabemos que no es beneficioso para nadie y no trae tampoco algún tipo de beneficio para la comunidad. Lo que vamos a tener que empezar a plantearlo que con el avance de la inteligencia artificial también viene de la mano el delito y el narcotráfico, como lo estamos viendo ahora. Dentro de 30 o 40 años no sabremos qué sucederá, pero hoy yo creo que hablar de robótica, de adelantos tecnológicos y todo lo demás, tenemos que hablar también sobre su contrapartida, ¿no? Que es el narcotráfico y la delincuencia, que no es un planteo absurdo el que hago, es una realidad. Lo estamos viendo que ante la desocupación, la mano de obra ocupada, crece del otro lado la delincuencia, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, pero los datos de alguna manera, nos vienen poniendo en un lugar de la no razón, ¿no? Más allá de que la tengamos como concepto. En la práctica, los datos nos vienen mostrando un país como vos decís, ¿viste? Un país como Argentina, un continente como África, un continente como América del Sur, mirá, iba por África, pero en realidad tenía que decirte, un continente como América del Sur que nadie imagina que pudiera convertirse en África. Pero si recorremos la historia, África alguna vez fue como América del Sur y se convirtió en África. Valga este juego de palabras que estamos La haciendo, ¿no? palabra. En consecuencia, y a nadie se le mueve un músculo, digo. Hoy Argentina pasó recientemente, pasó del puesto 33 como exportador. Fíjate, Argentina, un país de exportador de materias primas, agrominero exportador, pasó del lugar 33 al lugar 55 el mes pasado. O sea, en el transcurso de los últimos 10 años pasó del lugar 33 al 55. Ya no somos ni exportadores de materias primas. O sea, digo, la involución a la que esto nos va llevando es tremenda. Y por otro lado vos tenés, bueno, el sector empresario que piensa en términos empresarios y el que debería pensar en términos humanos y políticos, además del empresario, debería ser el Estado. Y el Estado está en el día a día. El gobierno, la política, no el Estado, porque la verdad que ensuciamos al Estado, que es esa institución a la que tanto queremos y tanto defendemos. Pero la política en general está en la semana que viene. El largo plazo para la política es la semana que viene. Entonces, digo, esto se termina produciendo un desbalanceo en el que las cosas suceden en el mediano y largo plazo y como la política ya hace años que no la viene contemplando,
se vienen a enterar cuando tenemos el agua en el cuello, ¿no? Nos venimos a enterar cuando tenemos el agua en el cuello. Es lo que digo, y te hago un ejemplo y te hago un paralelismo. Veía la inundación que pasó en el sur de Brasil recientemente, ¿viste? En todo lo que tiene que ver con el sur, ahí y en la ciudad de Porto Alegre, una ciudad pujante, una ciudad industrial del sur de Brasil, tal vez la más importante. Confluye y se ve la planificación, la falta de planificación, confluyen todos los ríos en la vuelta, confluyen en el medio de Porto Alegre, con lo cual todo el agua que vino en un proceso excepcional de caída de lluvia y demás, todos los ríos confluyeron y Porto Alegre era como una palangana, digamos, ¿no? Entonces, vos decís, las cosas que pasan, que jamás pasarían en otras latitudes, porque lo hubieran planificado, porque lo hubieran pensado, porque lo hubieran evitado, porque hubieran... En nuestro continente, Gastón, en nuestra región, suceden, ¿viste? sí, o con otros gobiernos anteriores, ¿no? No hubieran pasado estas cuestiones. Fíjate otro ejemplo más local, con el GNC. No pueden decirte, se nos adelantó el invierno y no sabíamos que íbamos a hacer frío y no analizamos la situación gasífera de la Argentina. Bueno, Esto es absurdo este planteo, ¿me vamos a tocar, entendés? claro, Para, vamos a tocar ese tema, porque ese tema es atinente a la política y nosotros siempre, digamos, de alguna manera pecamos de tratar de ser lo más objetivos y lo más imparciales posible. Y ese gasoducto tiene 8 o 10 años que se debió haber terminado, digo, o que se debió haber puesto manos a la obra y que debió haber sido una prioridad. Estamos hablando del suministro energético básico de la República Argentina en fines del 2019, y ponele que te doy chance y te doy margen hasta el 2019, cuando en el 2019 se planteó en el mundo que los combustibles fósiles y las energías renovables no iban a reemplazar a los combustibles fósiles y que por tanto los combustibles fósiles, especialmente petróleo y gas, iban a ser el combustible por excelencia y la energía por excelencia de todo el planeta mientras existan y mientras no se agoten, que nosotros a partir de ahí no hayamos puesto vaca muerta, la distribución, el producido de vaca muerta, como prioridad para toda la Argentina, verdaderamente no tiene ideología política, no tiene perdón. No haya sido quien haya sido y haya sido el color que haya sido el gobierno, no tiene perdón. Entonces, ahora, ahí vemos cuáles son, y esto es lo que tiene que identificar la gente. Si esto no se hizo, uno de los motivos por los cuales no se hizo, y seguramente no es el único, pero multicausal, como todo lo que pasa, uno de los motivos es que no quieren el gas de vaca muerta para Argentina. No quieren que el gas de vaca muerta sea la base de la energía industrial de la Argentina. Quieren llevárselo. En consecuencia, arman todo un desarrollo de explotación alrededor de vaca muerta y no la distribución. Entonces, la idea es que se lo quieren llevar. Y esta es la geopolítica. Esto es lo que la gente tiene que entender. ¿En qué me afecta a mí la geopolítica? En que la semana que viene te cortan el gas, viejo. En esto te afecta. vos fíjate que tampoco con respecto a lo que vos decís, las presiones internacionales que hay para la Argentina con respecto a las plantas de energía nuclear impiden que Argentina enriquezca uranio para la utilización de estas plantas, ¿no? Argentina está en condiciones, puede enriquecer uranio, pero con la supuesta desconfianza de ciertos elementos internos que pueden llegar a transferir, valga la expresión, ¿no? De transferir, vender hacia países enemigos de Occidente ese material de uranio enriquecido, cuando Argentina ya podría haber tenido no solamente Atucha 1 o 2, sino 4 o 5 plantas de producción de energía con material atómico, ¿no? Distribuido por provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Tenemos la capacidad, tenemos la experiencia y tenemos los técnicos también. Y vos fíjate que Atucha 1 y 2, por lo menos hace de la década de 70 que están en funcionamiento, no ha tenido problemas como lo ha tenido alguna otra central nuclear en el mundo. Es decir, somos responsables de lo que estamos haciendo y lo que tenemos, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y digo, esto va más allá, perdón,
Va más allá, inclusive cuando nosotros hablamos en términos de integración, cuando nosotros ponemos el foco tan importante en términos de integración, una de las cosas fundamentales que te permite la integración es el tema del desarrollo de infraestructuras. El desarrollo de infraestructuras fundamentalmente basadas en estas cuestiones, ¿no? En la base de un modelo y de un proyecto de desarrollo. Y nosotros sabemos, conocemos y hemos estudiado que entre plantas atómicas y plantas hidroeléctricas en América del Sur podría haber 50. Podríamos tener todos los sudamericanos energía gratis. Podíamos tener energía a la producción de una forma escandalosamente competitiva. ¿Y qué pasa? No se promueve la integración, no hay todos los países en soledad, todos los gobiernos en soledad, todos con la coyuntura, todos con el día a día, y no este tipo de situaciones no vamos hacia ningún lado. Entonces, el común de la gente tiene que entender que la geopolítica y la integración son una cosa cotidiana, no es el mañana, no son las cosas grandes, no es el no me importa, es fundamental. Hoy es la base de la política doméstica. Entonces, por eso nosotros le damos tanta relevancia y tanta importancia, ¿no? Y eso nos lleva, Luis, levantamos muy fuerte la voz con el tema de Vaca Muerta, con el tema del gas, no solamente en el tema del gas domiciliario, sino el tema de la producción de energía a partir del gas, el tema de la productividad a partir de la energía gasífera y el tema del gas vehicular, ¿no? Para nosotros, para Argentina, el tema del gas vehicular es una de las instancias más importantes de salto en términos de competitividad y de salto en términos de ecológicos, en términos de daño con el medio ambiente. Sabemos que el gas es, de alguna manera, 10 veces menos contaminante que el combustible líquido, con lo cual no estamos en contaminación cero, pero es mucho mejor, es mucho menos contaminante que el combustible líquido, que el gasoil o que la nafta, ¿no? Y en consecuencia, y la ecuación económica, fíjate, hoy tenemos la mayoría de los intendentes, y esto vos lo habrás sabido por tu recorrida, nosotros lo hablábamos días pasados con un intendente cercano y con el intendente de nuestra ciudad. Hoy una de las mechas más problemáticas que pueden tener los intendentes y aún hasta los gobernadores, o alguno de ellos, en términos sociales, tiene que ver con este aumento desmedido de, entre todas las cosas que ya sabemos, el transporte público, ¿no? En consecuencia, esto es una mecha que en cualquier momento prende y que en cualquier momento se arma una crisis social. Y la ecuación económica del GNC, con respecto del combustible líquido, les cambia el número a todos los transportes. De hecho, no sé en Mar del Plata, pero creo que debe ser, en Rosario y en la provincia y en los alrededores, el 100% de los taxis son de GNC. Hoy ya ninguno se le ocurre ni ser gasolero. En alguna época había algún que otro gasolero. Hoy nadie, hoy todos son a GNC. La industria que fabrica los equipos de GNC, Argentina, es la tercera en el mundo a nivel competitivo y a nivel calidad de producto. Con lo cual, fíjate que tenemos una usina de producción gasífera y una capacidad industrial para armar todo un transporte público, para armar toda una movida vehicular vinculada al gas, y seguimos durmiendo. Entonces, esto es realmente una condición que nosotros queremos muy fuerte hacer hincapié y lo vamos a tomar como campaña. Vamos a hacer una campaña y vamos a estar atrás del gas permanentemente. Hoy en Rosario, ayer y antes de ayer hubo problema de suministro de gas en el gas vehicular. Le cortaron el gas a todas las estaciones de servicio. Entonces, no había gas. Hoy se restableció el sistema, pero estuvimos trayendo un barco que costó el doble de los precios. Entonces, esto de no hay plata, que dice nuestro presidente, ¿no hay plata para qué? No hay plata para un modelo industrialista, no hay plata para un modelo de desarrollo, no hay plata para pagar empleados públicos, pero hay plata para tirarla de la manera que la están tirando. Digo, pagamos el doble, el GNL que vino, ese barco que estaba ahí, que no lo podían descargar, que bla, eso
cuesta un montón de dinero más que lo que deberíamos pagar, ¿no? En consecuencia, Sí, sí, te escucho. teniendo, digo, teniendo la posibilidad de vaca muerta y que si se hubiera desarrollado, hubieran culminado con todo el proyecto inicial que se tenía pensado sobre vaca muerta, ante esta improvisación, impericia, negligencia, como quieras llamarlo, eh, se ha tenido que afrontar los costos que vos estás mencionando, ¿no? Y que creo que no va a ser la primera vez que vamos a ver o escuchar algo semejante. Aparte, que esta es una situación que también se presentó en el gobierno kirchnerista ya por el 2007, 2009, si mal no recuerdo. Nos habíamos quedado sin gas y tuvimos que salir a comprar, ¿te acordás? A Hacia el Venezuela. exterior. Claro, Sí, sí. absolutamente. Esto está íntimamente relacionado. Ahora bien, digamos que tenemos que avanzar en esos términos. Vos me decís, esto no lo puede hacer Uruguay, y claro, Uruguay no tiene gas. O sea, vos entrás a la casa de un uruguayo y tiene una cocina eléctrica. Ahora, nosotros que lo tenemos, nosotros que está ahí, definitivamente esto tiene que ser una cuestión estratégica y tiene que ser un desarrollo estratégico del país y tiene que estar vinculado a esto. Ahora bien, sigue haciendo ruido y todos los días tenemos noticias de la demanda de YPF en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya días pasados la fiscal y la jueza se pusieron de acuerdo en que hasta los bienes del tesoro, hasta la reserva del tesoro podrían ser embargables. En consecuencia, esto está haciendo un run run, 16 mil millones de dólares, recordémosle a la gente, es el monto de la demanda, es más de lo que cuesta YPF. O sea, con 16 mil millones de dólares te sentás adelante de YPF y la comprás. Bueno, YPF tiene una demanda por 16 mil millones de dólares. ¿Tá? Entonces, digo, esto de vaca muerta, esto de las no obras de distribución, esto de la demanda en Estados Unidos, digo, muchachos, abramos los ojos un poquito nomás, no hace falta no hace falta ser demasiado iluminado para darse cuenta que tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, es perro, ¿no? Digo, tiene que ver con Sí, sí. esto. Entonces, digo, empecemos a ver si logramos que el común de la gente empiece a despertar y empiece a entender que la geopolítica es hoy en día esto. Vienen por todo y no tienen ningún inconveniente y ensayan y hacen pruebas y bueno. Y en función de eso van midiendo las sociedades y cada día se van dando cuenta que las sociedades cada día soportan más, cada día entienden menos, son más fácil de engañar y son cada día más rebaño, cada día tienen más miedo, cada día soportan más y en consecuencia dicen, bueno, dale un poco más y dale un poco más y dale un poco más y vamos viendo, ¿no? Vamos viendo que están pasando y que están sucediendo cosas y que se está armando por debajo estructuras que tienen que ver con esto, ¿no? Y un poco el Vos tema... fíjate, sí, Sí, vos Luis. fíjate, no quiero hacer apología, ni mucho menos de defensa de nada, de nada y de nadie. Solo una reflexión objetiva, eh, y un dato propio de la historia, ¿no? Y ocurrió y sucedió así. Pero todas las grandes obras de infraestructura que miremos y que observamos y que vos estás mencionando han sido construidas o llevadas adelante o emprendidas por militares, ya sea durante una dictadura o un gobierno democrático, como lo fue el general Perón. Salvo Yacyretá, que si mal no recuerdo fue construida en la década del 90 con gobiernos democráticos, pero después todas las demás infraestructuras fueron desarrolladas por gobiernos, por iniciativa militar, desde YPF, desde la siderúrgica allá en Palpalá, Jujuy, fue un emprendimiento militar en un gobierno civil, pero las iniciativas fueron desarrolladas y llevadas adelante por un proyecto militar. El gasoducto que unía Comodoro Rivadavia a Buenos Aires se hizo en 2 años y se puso en funcionamiento justamente en ese plazo de 2 años y fue llevado adelante por iniciativa militar. La Marina Mercante fue un proyecto militar, ¿entendés? Quiero decir, hoy es la base, por los hechos que te estoy nombrando, la base medular o ideológica, pensando en proyectos y programas futuros de la Argentina, la iniciativa siempre ha tenido dentro, o ha tenido iniciación
dentro de un círculo militar. Eh, Esto es una reflexión nada más, que vuelvo No, a repetir, no legitima absolutamente nada. es muy buena la reflexión que haces porque tiene una gran importancia y un gran contenido de verdad. Como sabemos y como es de público conocimiento y nosotros no estamos descubriendo absolutamente nada, tenemos en el marco de las cúpulas militares hemos tenido grandes traidores a la patria, pero también hemos tenido grandes nacionalistas y también hemos tenido esto que vos decís, muchos militares que han entregado la vida al nacionalismo y a la nación y en consecuencia, y hoy en día, hasta el día de hoy, hay una cúpula y hay un sector de los militares que siguen teniendo una referencia, una alta referencia al nacionalismo, ¿no? En consecuencia, es verdad que deberíamos ya de una vez por todas empezar a reivindicar esa institución militar y que empiece y empezar a permitir, y ellos mismos, ¿no? Desde adentro empezar a abrir las ventanas y abrir las puertas y empezar a brindarle a la sociedad esos cuadros nacionalistas y esa capacidad de inteligencia y esa capacidad de logística que tienen los militares, ¿no? Porque en definitiva también eh, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Su desarrollo en términos de ingeniería y de capacidad logística, ¿no? Así que estoy de acuerdo con el planteo que estás haciendo. Mira, Y hace un par de semanas, déjame contarte una anécdota. Hace un par de semanas estuve hablando con un almirante, todavía en actividad, y le hago la pregunta, ¿qué base ideológica sustentan hoy, ¿no? Las Fuerzas Armadas, no la Fuerza Naval, sino las Fuerzas Armadas en su conjunto. Me dice, estamos vaciados de conceptos y de ideas. A la mayoría de lo que a nosotros nos interesa es llegar al fin de semana, que está retirado, poder ir a Buenos Aires a jugar al golf. Así que yo claro, creo que la vida del militar pasa por esto, ¿no? Mantener sí. un esquema de vida, un nivel de vida y ciertas relaciones sociales, nada más. Sí, no nos tenemos que Et- olvidar et- que la configuración del ejército argentino fue un ejército un ejército muy vinculado y muy armado alrededor de la oligarquía, ¿no? Digo, en la alta sociedad de la historia argentina, el que no era cura era militar. Entonces, digo, tiene una relación muy estrecha con la oligarquía. Y por eso es que los militares de la alta sociedad, en las guerras que transitó Argentina y la región, por eso nos quedamos sin negros. Digo, porque cambiaban que no fuera el hijo y que fueran 5 esclavos. Entonces, digo, también esta es la verdad de la historia que nunca se cuenta, ¿no? Uruguay tiene negro, Brasil tiene negro, hasta los chilenos tienen negro, todos tienen negro, y nosotros no tenemos ni uno. De verdad, tiene absolutamente que ver con eso. Pero de todas formas, digo, ha generado un espacio también, un espacio de alguna parte de la cúpula militar que tiene ese concepto nacionalista, ¿no? Platito. Entonces me parece que hay que reivindicarlo. Y en estos últimos años, en esta última década, en estas últimas 2 décadas, han trabajado bastante y tienen muy poca prensa y tienen muy poca, por supuesto que no es casual, pero tienen un trabajo desarrollado en diferentes áreas estratégicas muy interesante. Lo que pasa que no se conoce. Bueno, nosotros, ¿te acordás que el año pasado invitamos a dos integrantes del ejército Usted- para que nos contaran un poco los proyectos? Vamos a volver a hacerlo y sería bueno que tengamos un acercamiento más permanente a eso. Bueno, déjame llevarte que estar íntimamente relacionado al programa de hoy, con los militares y con todo esto que estamos comentando, tenemos que hablar de la Antártida, Luis. Tenemos que hablar de esto que Exacto. está pasando en la Antártida, esta polvareda que levantó Rusia recientemente con las declaraciones de que había encontrado petróleo en la Antártida. En realidad ese descubrimiento viene de hace algunos años, del 2020. Rusia tiene un trabajo imponente en la Antártida, tiene un trabajo de mucha profundidad y en consecuencia, bueno, esto se levanta porque la Antártida empieza a aparecer el calentamiento global, Bueno, empieza el calentamiento global y el desarrollo tecnológico empieza a hacer imaginar que esto
puede ser una cosa a empezar a tener un poquito más en cuenta. Recordemos que esto del petróleo es un hallazgo que, como decía, ya tiene varios años, incluso tiene algunas pruebas hechas por Shell. Shell hizo algunas pruebas oportunamente y en su momento determinaron que era antieconómico, lo cual no quiere decir absolutamente nada, porque lo antieconómico tiene que ver con una oferta más económica que uno pueda tener en ese momento. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo no dejo de tener esa oferta más económica? ¿Y qué quiero decir con esto? Recordemos que sabemos todos que el petróleo es un combustible fósil agotable, no se renueva. En consecuencia, en algún día se va a ir terminando en diferentes lugares y cuando se vaya terminando, esto que hoy resulta antieconómico va a dejar de ser antieconómico y va a ser quizás hasta la única opción. En consecuencia, se empieza a acercar el fin del Tratado Antártico. Recordemos también a la gente aquel Tratado Antártico del 59, que se firmara oportunamente primero entre 12 países, al cual después se sumaron casi Exacto. medio centenar. Pero bueno, hoy en día Chile, Argentina y Reino Unido son uno de los más directos reclamantes de soberanía en la Antártida, ¿no? Y este descubrimiento que Rusia hoy pone un poco en el candelero está absolutamente relacionado con esa región, ¿no? Así que es un tema muy, muy importante a tener en cuenta. Es un tema que me parece de nuevo, Argentina y Chile y el resto de Sudamérica, esto tiene que ser un tema continental. Esto tiene que empezar a trabajarse, no falta nada, el 2048 estamos a 20 años, a 24 años de que este tratado venza, pero también pasa esto en la geopolítica, ¿no? También los actores pueden ponerse de acuerdo en que ese tratado venza antes, ¿no? Porque esto puede ocurrir, digo, porque esto es un tratado firmado por países signatarios que el día de mañana podrían reunirse y tomar la decisión de que en lugar de que ese tratado venza en el 2048, venza en el 2030. Y entonces, Pueden declarar a la humanidad en crisis energética y eso no va a invalidar este protocolo firmado allá por el 59 que vos bien decís, ¿no? El tema es los ambientalistas, cómo van a reaccionar y sobre todo los sectores juveniles a nivel internacional. Van a tener que confrontar. Vos me decís un dato menor, pero las presiones que van a imponer van a ser fuertes. Aparte, para el 2048 la tecnología puede, suponiendo que respeten el protocolo, ¿no? Las tecnologías pueden avanzar muchísimo y lo que hoy es inviable la explotación de petróleo en la Antártida para el 2048 ya no lo sea. Es como la desalinización de las aguas marinas. Hace 20 años era imposible. Hoy estamos viendo en Israel, en Arabia Saudí, y otros países que lo pueden realizar y puede ser de fácil acceso para la gente común, ¿no? Eh, con sí, el sí, caso del petróleo en la Antártida puede pasar exactamente lo mismo. dalo por hecho que va a suceder y dalo por hecho que va a suceder. Bueno, las reservas de agua dulce de la Antártida son, según datos, el 70% del agua Por dulce del ciento. planeta. Ahora, también es cierto lo que vos decís. Hoy o antes era antieconómico y impensado sacarle la sal al agua del mar y convertirla en agua dulce, y en la medida que el agua dulce se vaya agotando, ya en primer lugar el desarrollo tecnológico va a hacer que cada día sea menos costoso, y en segundo lugar lo costoso pasa a ser secundario cuando no tengo otra cosa, ¿verdad? Cuando la Sí, alternativa sí. es solo esa. En consecuencia, tiene absolutamente que ver con esto. Ahora, el problema de los ambientalistas y el problema grave que también puede ocurrir en la Antártida y que lo está abriendo el cambio climático, desde ya está abriendo unas grietas importantes en ese territorio, en ese continente, digamos, leía bastante días pasados, que tiene que ver con lugares que han sido, que el hielo los ha convertido en lugares aislados del resto del planeta y en situaciones complejas, y en ese aislamiento que tiene miles de años han florecido
determinados organismos, bacterias, etcétera, que podrían ser o ya están siendo, y de hecho por eso la movida que se está generando también allí es geopolítica, porque leía sobre bacterias, por ejemplo, en determinados lugares hay determinado lugar donde no hay oxígeno, y en consecuencia lo que hay es hierro y azufre y presencia de bacterias que viven de él, han mutado de tal manera que su alimento y su oxígeno es el hierro y el azufre. Y el azufre. Entonces, digo, esto hace que sean que estemos frente a una cuestión que de abrirse podría estar generando o podría tener una complejidad enorme en términos geopolíticos, ¿no? Sí, sí. Sí. Sé que hay un tema que tampoco se está analizando y tiene una importancia eh, estratégica y geopolítica, en cuanto a que el cielo de la Antártida está libre de radio, es decir, de interferencias, y esto lo hace viable para investigaciones astronómicas y, sobre todo, monitoreo satelital. También para la actividad de vigilancia, control militar y de armas. Eso lo vuelve apetecible, obviamente, para las potencias, sobre todo Estados Unidos y China, ¿no? Es verdad. China tiene una base científica que muchos la han denunciado como base militar, una base en Taiyán, ahí en la propia Antártida. Sí, en 1983 China puso esa base ahí, Sí, ¿no? Recordemos cuánto, 80 años, casi 80 años después de la nuestra, ¿no? Argentina fue el primer país en exacto. el planeta en 1904 que puso una base en la Antártida, ¿no? Y Sí, esto sí, es relevante, ¿no? Hoy en día China es el país que más invierte, junto con sí, Rusia, sí. es el país que más invierte en desarrollo. Y esto, ¿Sabes bueno, está... qué? En el 2012, el gobierno de Australia denuncia al gobierno de China de intromisión en la política interna de Australia, queriendo beneficiar a determinados senadores que volvieran a ocupar sus bancas, con la intención, obviamente, de China de tener aliados dentro del gobierno de Australia y utilizar a Australia como trampolín para la Antártida, que es más o menos lo que intentó hacer con Tierra del Fuego, también en el gobierno anterior de Alberto Fernández. Claro. Sí, sí, Australia es uno de los países que reclama. Bueno, recientemente Estados Unidos parece que definitivamente terminó por bochar la construcción de un puerto chino en Tierra del Fuego, ¿no? Parece que Sí, sí, bueno, finalmente eso, bueno, eso está íntimamente relacionado cómo empieza a ser esa zona una zona de posicionamiento estratégico, ¿no? Cuando uno mira el globo, digamos, hay una cercanía también de África y de Oceanía, como vos decís, pero el lugar relevante, el mapa con el que nosotros presentábamos el programa de hoy, el flyer, verdaderamente te pone la piel de gallina, como se dice habitualmente, ¿no? En este sentido, estamos demasiado cerca de ese ah, continente que empieza a ser o que ya hace rato que es, pero que ahora se intensifica sí, su posicionamiento y su visibilidad en términos de la geopolítica global, ¿no? Entonces, no es casualidad y su determinación de Reino Unido y de la OTAN, de su presencia en Malvinas, no es ninguna casualidad absoluta, y su instancia de postas que tienen en las islas, en las diferentes islas en el Océano Atlántico, fundamentalmente todas orientadas en esta visión, ¿no? O sea que la Antártida es un espacio que más temprano que tarde y que como máximo faltan 20 años, en consecuencia debería estar o ya debería haberse puesto en la agenda del Mercosur, en la agenda de los países de la región. Esto debería estar verdaderamente, ser una política de Estado y ser una prioridad eh, en pero nuestro Gastón, país, y estamos eh, en lejos de que estos, eso sea, ¿no? en estos entrenamientos de tropa argentina con la norteamericana, la llegada del portaaviones y demás, no es casual.
Yo creo que está muy relacionado con lo que estamos hablando y la presencia OTAN, también Estados Unidos en el Atlántico Sur y en particular en la zona antártida, ¿no? Es un mostrarle a China de que esas aguas y ese territorio ya tienen dueño y que China no tiene ninguna opción y si alguna vez la tuvo ya no la tendrá. Y sobre todo por el lineamiento en este nuevo consenso de Washington 2 que está llevando adelante el actual gobierno. Sí, creo que empezamos otra vez a vivenciar la nueva Guerra Fría y empezamos a ver estos toma y daca, esta presentación o esta cuestión que tiene que ver con esta información que suministró Rusia vinculado al descubrimiento de petróleo en la Antártida y todo esto es una, es una manera de mostrarle a Estados Unidos y a la OTAN y al Reino Unido que Rusia está cerca de la Antártida, que esto no se la van a llevar de arriba, que van a discutir y que el día de mañana será negociación o producto de negociación y empiezan a jugar las fuerzas, ¿no? Bueno, si no querés que yo me meta en la Antártida, cuidado con el mar de China, cuidado con lo que haces en Taiwán, cuidado cómo seguimos con la guerra en Ucrania, porque está pidiendo Putin a gritos la paz, pero parece bueno, lo que nosotros venimos diciendo de alguna manera, ¿no? Lo patearon demasiado. Va a ser difícil ahora el escenario que Lo- se avecina, es un escenario difícil porque, Se está porque dejaron, autorizando a Ucrania a utilizar armamento de la OTAN en territorio ruso y eso es gravísimo y está bueno, alejando cada vez más. Y ahora Bielorrusia con Rusia están haciendo entrenamiento de utilización de armamento nuclear no táctico y esto es peligrosísimo. Estamos entrando en un terreno que va a ser pero muy difícil poder retrotraerse, ¿no? Estamos tomando decisiones demasiado rápidas, me parece. están empujando a Estados Unidos, y esto lo venimos diciendo nosotros, ¿te acordás? Que venimos diciendo en un Sí, programa, cuidado, no lo pateen tan duro, cuidado, no se animen tanto, vayan despacio, que sea poco a poco, porque están llevando a Estados Unidos a una derrota tan importante y a una derrota tan clara y tan evidente y a la configuración de errores geopolíticos y estratégicos tan grandes como ya lo venimos comentando en este programa, que fue tratar de evitar la relación y el suministro energético de Rusia a Alemania, lo que hicieron fue mandar a Rusia en brazos de los chinos y en eso. consecuencia hoy todo lo que iba a ir hacia un desarrollo o hacia producción energética o productos primarios hacia Europa, hoy termina yendo a China, a quien verdaderamente Estados Unidos lo ve y lo determina como su principal enemigo, fundamentalmente en el tema industrialista, productivo, en cadenas de valor Ah, y demás, ¿no? En consecuencia, este escenario evitaron el desarrollo de la industria alemana y le dieron de comer a la industria china, que lo que le China. faltaba era tener como proveedor único y exclusivo a todas las materias primas rusas, que si algo le sobra a Rusia son materias primas. Con lo cual, Sí, el sí. escenario, si lo hubieran querido hacer a propósito, no le hubiera salido tan bien. Ahora, estos, perdón, estamos en invierno, este escenario lleva a que además desafían al dólar como moneda hegemónica, que además el tema de esta movida, digamos, de alguna manera en Ucrania, y en consecuencia, ¿cuál es el escenario en el que Estados Unidos todavía es omnipotente? El escenario bélico, el escenario de la guerra. Entonces, están Sí, sí. llevando a que Estados Unidos empiece a generar el escenario bélico y el escenario de la guerra, porque es la única manera de poder equilibrar fuerzas en este sentido. Y nosotros lo venimos diciendo hace tiempo esto, del año pasado que venimos diciendo, muchachos, paren, aflojen. El último que intentó esto de desafiar la hegemonía del dólar fue Saddam Hussein, terminó colgado de una plaza. Ah, Digo, entonces, me parece que estamos frente a un escenario, como vos decís, un escenario que escala, vos- un escenario que lleva y que va gestionando Estados Unidos hacia, no a diferencia de lo que pensamos en el resto del mundo, que es el escenario peligroso y menos conveniente para todos, es el único escenario en el que Estados Unidos tiene un dominio
que puede equilibrar las fuerzas. Entonces, para Estados Unidos, llevar todos estos conflictos a la situación bélica no es el peor de los escenarios. Vos Entonces, fíjate que también surge un escenario totalmente distinto que nunca se había dado en la historia. Eh, por lo menos durante el siglo XX, la América hispana, desde México a la Argentina, incluido obviamente Brasil, siempre hubo cierta unidad de concepción cuando se votaba en cuestiones internacionales. Quizás en algunos países podían intervenir en conflictos, ya sea Primera o Segunda Guerra Mundial, o podríamos tener cierta neutralidad como lo tuvo en Argentina. Pero eh, digamos que dentro del contexto política internacional nos hemos mantenido en una perspectiva, un lineamiento parecido. Por lo menos no le declaramos la guerra nunca a Europa o a Estados Unidos. Hoy, en la actualidad, esa unidad de concepción está rota porque ya hay países que han tomado clara definición hacia qué lado de este mundo bipolar o multipolar, como se presentare, van a estar. El caso de Venezuela, el caso de Colombia, el caso de Brasil, sabemos que se van a perfilar hacia el bloque seguramente de los BRICS y el eje chino-ruso. En cambio de Argentina, bueno, el caso de México están más para este lado, ¿no? Ya hay una clara ruptura de lo que una vez fue o tuvimos una cierta unidad de concepción. Y esto también juega en contra para los intereses de Estados Unidos, porque la pregunta que se estarían haciendo los norteamericanos, ¿qué hacemos con Brasil? sí, absolutamente, absolutamente. Ese es el escenario que se está dando, pero como te digo, es un escenario que es muy complejo, definitivamente muy complejo, porque, bueno, Estados Unidos no está dispuesto a ceder esa hegemonía, fundamentalmente esa hegemonía que tiene que ver con el globalismo financiero, que tiene que ver con el dólar, que también hasta trasciende a Estados Unidos, ¿no? Cuando hablamos del tema de la hegemonía, cuando conversamos o vemos como el tema de la hegemonía del dólar y el desafío de la hegemonía del dólar como moneda de reserva y como moneda de intercambio de los negocios internacionales y le ponemos la bandera de Estados Unidos, estamos equivocados. No es solo la bandera de los Estados Unidos. Esto representa un movimiento global financiero que, bueno, tiene tal vez su sede sea más en Londres que en Estados Unidos, ¿no? En consecuencia, este escenario es un escenario altamente complejo y altamente rupturista. Entonces, seguimos analizando esto, seguimos viviéndolo día a día, pero en una situación que cada día se corre más hacia lo bélico, cada día se corre más hacia la escalada en términos de guerra, y parece que uno parece que cuando llega al punto de la discusión de hasta dónde van a llegar, dice, bueno, no, está bien, van a llegar hasta acá, pero no se van a animar a pasar esta línea que tiene que ver con lo nuclear y que tiene que ver con, digamos, no nos olvidemos que Estados Unidos ya usó, ya tiró un par de bombas nucleares, no va a ser la primera vez. En consecuencia, digo, esto tenemos que empezar a tener un discurso y tenemos que empezar a tener una capacidad de entender la geopolítica desde un lugar mucho más equilibrado, ¿no? Vos fíjate que hacía mención de correr la línea, pero los que están corriendo la línea siempre es Europa. El gobierno de Suiza de Suecia permitiéndole a Ucrania usar el armamento que entregó Suiza en territorio ruso. Francia queriendo mandar soldados Sí, sí, para combatir, dice pero Luis, entrenar, y también las, las decisiones en la OTAN las toma Estados Unidos. no, Eh, obviamente. entonces, Estos jugadores que estoy mencionando son todos peones de ajedrez. siguen dándose, siguen acatando, porque en definitiva la posición europea es una posición también en el que cada 3 tiros que disparan, 2 se lo dan en el pie, ¿no? Pero por eso Entonces, me digo, pareció fíjate cuál es importante la dominación de Estados Unidos en la OTAN es tan grande que obliga a que los europeos se sigan pegando sistemáticamente tiro en los pies, ¿no? sí, por eso me pareció importante las declaraciones de Meloni la semana pasada, ¿no? Diciendo que Italia no iba a permitir que los armamentos que llevados a Ucrania sean utilizados en territorio ruso. Territorio ruso, ¿Eh? exactamente. Sí, los Sí, alemanes también dijeron lo mismo, ¿eh? Pero bueno, lo sí, cierto es que esto en vez de ir a mejor, en vez de ir a un escenario más cerca de la paz, que es la la que está paz. pidiendo Putin, porque me parece que también está leyendo esto,
también está leyendo que lo quieren llevar a una guerra interminable, que lo quieren llevar a un escenario estilo Vietnam del otro lado, ¿no? Dado vuelta. Entonces, que se configure un Vietnam en Ucrania, ¿no? Eso es un Eh, Afganistán, pero en este caso Rusia tiene, me parece, más aguante que Europa y Occidente, porque tiene todo Asia, China, India como para seguir con su actividad económica. Hubo un ex general, creo que fue británico, que dijo que todas las medidas económicas contra Rusia no han dado el resultado esperado. Es al decir, ya se revés, han dado cuenta que fueron derrotados. al revés, Ha consolidado lo la economía. favorecieron. Sí, Sí, se todo lo que ha consolidaron la tenido que economía ver con las rusa. sanciones y con todo esto han favorecido. Pero bueno, Luis, hemos llegado al final, no nos queda más tiempo. Pero bueno, Dale. de nuevo, cerramos el programa de hoy. Eh, ¿Tenés algún comentario más que quieras hacer? No, no, esperando con ansias que nuestro presidente venga a visitar la Argentina en algún momento y también, y esto un poquito de maldad, qué va a pasar dentro de un par de semanas cuando regrese Milei a España, ¿no? A recibir su premio de la Fundación Juan de Mariana. Vos fíjate que Juan de Mariana era un jesuita de la escuela eh, de una universidad importante, de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, y fue el primero en predicar el regicidio. Aquellos que tienen el poder y va contra los intereses del pueblo puede ser asesinado. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Así es. Bueno, llegamos al final. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado un programa más en Geopolítica en el Atlas. Esperamos que el jueves que viene estar de nuevo con ustedes trayéndole toda la coyuntura internacional y todo lo que día a día investigamos y tratamos de conocer para poder interpretar por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Por qué nos sucede las cosas que nos suceden están íntimamente relacionadas con la geopolítica y fundamentalmente analizar lo que está por venir, que es en definitiva sobre lo que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Analizar lo que nos va a pasar, analizar las consecuencias del presente y planificar el futuro. Eso es un escenario que nos ayuda a la geopolítica, ¿no? Así que les mandamos un fuerte abrazo, les deseamos que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.